Mis hermanos, que el Dios Todopoderoso ponga en nuestros corazones el deseo de cumplir sus mandamientos y de esa manera demostrarle que le amamos. Bienvenidos a esta reflexión del día, mis hermanos, en el que vamos a compartir una breve reflexión sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos del 21 al 26. Mis queridos hermanos, dice Jesús: el que conoce mis mandamientos y los cumple es el que me ama. Mis hermanos, el amor, como la fe en Cristo Jesús, significa asumir la persona de Jesús con todas sus consecuencias, en toda su dimensión. Decir creo significa confiar, pero también significa no solamente creer en Jesús, sino también creerle a Jesús. Creer que cuando Jesús dice algo en su palabra, que la dirige a nosotros, porque la palabra de Dios es para ti y es para mí, eso es verdadero. Creer que eso es verdadero, que eso es cierto, que eso es verdad. Pues cuando nosotros decimos que amamos a Dios, también tenemos que llevar estas palabras a todo su significado. Cuando amamos a Dios, significa entonces que queremos asumir completamente su persona en nuestras vidas. Y su persona conlleva y trae al ser humano un mensaje de salvación, unos mandamientos que hay que cumplir, unas directrices de cómo nosotros tenemos que regir nuestras vidas. Amar a Jesús entonces tiene que llevar como fruto el cumplimiento fiel de sus mandamientos, el cumplimiento fiel de sus palabras. Si digo amo a Jesús, entonces tengo que amarlo también cuando Él nos dice amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Llamados, palabras a veces un poquito difíciles de entender, palabras y llamados, peticiones de parte de Dios a ti y a mí, a todos los hombres, que a veces son un poquito difíciles de cumplir, pues esas, si realmente amamos a Dios, tenemos nosotros junto con Dios, que lo asumimos como nuestro Dios, como nuestro Señor, y decimos que lo amamos, también tenemos que amar esas exigencias, esas palabras. Y mientras más somos capaces entonces de cumplir y ser fiel, por difíciles que sean los consejos evangélicos, los consejos que Él nos brinda cada día a través de la palabra de Dios, mientras más somos capaces de cumplir esos consejos evangélicos, más entonces demostramos a Cristo Jesús que lo amamos. Y como consecuencia, dice la palabra de Dios, Él entonces vendrá a nosotros y Dios Padre y Él estarán en nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? A cambio de lo que nos hace bien, el cumplimiento de las cosas buenas que Él nos ofrece. Porque lo que nosotros recibimos y pedimos y nos pide Dios que realicemos son cosas que nos convienen a nosotros. Hermanos, creer en Dios, amar a Dios, solo nos trae ganancia. No hay manera de perder para el que sigue, ama, encuentra y entrega su vida a Cristo Jesús. En este día, entonces, el Señor nos llama a demostrar el amor que tenemos con Él, cumpliendo los mandamientos. Pero fíjense lo que nos dice también la palabra de Dios. Si ustedes no me aman, no podrán cumplir la palabra de Dios. No podrán cumplir mis mandamientos. Fíjense la importancia entonces de una adhesión profunda, sincera, de amor con Dios. Esa unidad de amor con Dios es sumamente importante para que podamos tener la fuerza para asumir todo lo que nos pide el Señor, la doctrina que nos pide y nos ofrece y nos enseña la iglesia, que es doctrina basada en la palabra de Dios, basada en la enseñanza de Cristo Jesús. Muchas de ellas
no queremos ni siquiera saber. Muchas de ellas las rechazamos y vivimos como si no fuera nada, como si no importaran, como si no fueran importantes en la vida. El matrimonio como sacramento muchas veces pasa a un segundo plano. El comulgar, ir a la misa y comulgar es como si fuera lo mismo, hacerlo o no hacerlo. Ir a confesarme una vez al año y quizás duro años sin hacerlo. Enseñanzas que son realmente los frutos de la palabra de Dios llevada a una vivencia en comunidad que es la iglesia. Y esas cosas solamente son posibles vivir a plenitud cuando amamos a Dios, cuando amamos a Cristo Jesús. Y Él nos lo dice en la lectura de hoy. El que no me ama no podrá ser fiel a mis palabras. La fuerza que da en el hombre el amor hacia Dios, el amar a Dios, es fuerza incalculable que no supera ningún tipo de pensamiento ni de fuerza humana. Cuando somos capaces de amar a Dios, somos capaces de cualquier cosa. Y yo no diría, somos capaces de cumplir la voluntad de Dios a plenitud. Que en este día el Señor Dios Todopoderoso, lloremos a ese Padre Santo del cielo, que nos dé la capacidad, que nos dé la fuerza de entender la grandeza de amar a Dios en nuestras vidas, para poder, con ese amor, tener las fuerzas necesarias para cumplir sus mandamientos y vivir en santidad. Que esa fuerza que viene del amor infinito de Dios y de nuestra apertura a ese amor, correspondiendo de la misma manera, nos llene de fortaleza en este día para enfrentar las dificultades que nos impiden ser fiel a la palabra de Dios, que nos impiden realmente vivir la experiencia a la que nos invita el Señor a través de su palabra, que nos dé la fuerza en este momento para combatir todo el mal que nos impide realizar en nuestras vidas la gracia plena en nosotros. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para combatir con firmeza el mal que nos ataca, que nos agobia, que nos impide obtener la gracia y la santidad que necesitamos para caminar hacia el reino de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Que el Señor nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.